¿Qué perfil considera usted que debería llenar el próximo jefe del Ministerio Público y fiscal general? Le voy a contar así en tanto los invitados están en línea telefónica. La comisión de postulación, ¿cómo debe estar integrada? Ahí principian las dudas, ¿verdad? Las interrogantes. Pues deberá ser integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, por el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad de Guatemala. Los profesionales que tienen que integrar la comisión de postulación. Le repito, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Colegio de Abogados, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad. Y hay un agregado más. La actual fiscal general y jefe del Ministerio Público puede optar por la reelección. O sea, el fiscal Consuelo Porras Argueta tiene posibilidades de ir por la reelección. Ha dejado su postura en este tema, pero habría que esperar en los siguientes días. A la doctora Yolanda Auxiliadora Pérez. Doctora, buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, le escucho y es un gran gusto saludarle y estar acá con usted. El gusto es agradable el que haya aceptado nuestra invitación, porque su punto de vista siempre es importante en estos temas de actualidad nacional. Y no sé también si ya tengo al licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional en línea. Licenciado Echeverría, muy buenos días para usted. No, todavía no. Para iniciar, doctora Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre lo que se espera sobre la integración de la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. ¿Qué lectura le da usted a esto, doctora? Mire, yo lamento ser pesimista y cantora de calamidades, pero yo como un gran sector de la población no le vemos un punto de luz al final del túnel de la problemática que vivimos, porque todas las instituciones, si se me permite el término, se encuentran cooptados por los mismos, y yo tengo la sensación de que vivimos en un ambiente ya dictatorial, en el cual pues son los mismos los que están decidiendo los destinos del país. Por lo tanto, creo que el proceso se va a realizar, un proceso con todas las deficiencias humanas y de procedimiento que hemos vivido, pero que vamos a tener más de lo mismo. Yo lo he dicho y creo que lo dije acá con ustedes, en el tanto sigamos teniendo, sin solventar, más bien dicho, los problemas que ahora tienen el sistema de selección de candidatos a estos puestos y todas esas debilidades, pues no vamos a solucionar nada. Es hacer lo mismo de la misma forma con el mismo resultado negativo, y eso ya nos condena al fracaso. Punto de vista, doctora Pérez Ruiz. Y también tengo en línea telefónica ya al licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buen inicio de año, licenciado Echeverría. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, doctor, y poder acompañarlos aquí en Radio Punto. El licenciado
Ruiz, ex magistrada. Estamos conversando sobre qué se espera de la integración de comisión de postulación de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Desde su punto de vista, ¿cómo visualiza esta situación, licenciado Echeverría? Pues doctor, yo creo que es, y lo mencionaba antes, la persona que nos acompaña también el día de hoy, el modelo y el proceso ya está preestablecido en ley y es igual que los últimos procesos que hemos tenido. El mismo proceso con el cual se eligió al actual fiscal Consuelo Porras, el mismo proceso con el cual se eligió a Telma Aldana, a Claudia Paz y Paz, a Conrado Reyes, digamos, que se repitió ese proceso, que es otra discusión, y José Amílcar Velázquez Zárate. Lo que sucede es que cuando vemos el proceso y cuando hablamos del proceso, ya tenemos el proceso preestablecido. El año pasado, a finales de año, hubo una discusión en la Comisión de Asuntos, en la Comisión para Reforma de Justicia en el Congreso sobre la posible reforma a la ley de comisiones de postulación. Pero yo creo que aún bastante tarde hablar de esa reforma a meses de iniciar el proceso. Entonces yo creo que, y pasa recurrentemente con este y otros procesos en donde iniciamos la discusión, dice el proceso está bien, si nos gusta, que no nos gusta, ya cuando en el proceso ya iniciado prácticamente poco se pudiera cambiar. Y yo creo que el reto también es algunos elementos de regulación de la misma comisión de postulación que se pudieran dar para hacer, digamos, más efectivo el trabajo que ellos hacen. Pues también es valioso su punto de vista, licenciado Echeverría. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya vamos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:19. En nuestro segundo año de gobierno hemos logrado grandes cosas. Nuestros adultos mayores continúan recibiendo soporte y lo incrementamos. Construimos el primer laboratorio de calidad de agua. Capacitamos a los funcionarios municipales. Los textos escolares llegaron a tiempo y nunca faltaron. Estamos tomando decisiones para enfrentar el cambio climático. Nada nos detiene. Más de 100 días sin cargamentos de drogas aterrizando en nuestro territorio. Construimos más unidades de salud tipo A y tipo B. Capturamos y entregamos a 57 extraditables, una cifra récord histórica. Nada nos detiene. Nuestra economía creció al 7.5%. Tuvimos una inversión extranjera que superó los $3,000 millones. Nuestras exportaciones crecieron un 22% y en el 2022 tendremos grandes inversiones en infraestructura. Todo esto lo hemos logrado juntos y seguimos trabajando para usted, porque Guatemala no se detiene. Informe General de la República 2021. Punto de Vista. Continuamos. Estamos conversando sobre qué se espera de la integración de comisión de postulación de fiscal general y jefe del Ministerio Público, que deberá asumir funciones a partir del 17 de mayo de este año. Nos acompaña la doctora Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, magistrada, y el licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. Ahora, doctor Pérez Ruiz, no me dejará mentir usted, pero en países como Guatemala muchas veces, cuando uno habla con claridad meridiana sobre lo que va a suceder, inmediatamente dicen, es que usted es muy pesimista, es que usted es muy negativo. Y no es pesimista ni mucho menos negativo, sino que uno tiene los pies sobre la tierra y ve las cosas con meridiana claridad. Uno es positivo y quisiera lo mejor para un país como Guatemala en la encrucijada en la que nos tienen actualmente. En este caso, doctora Pérez Ruiz, a usted que le gusta hablar las cosas como son, y al licenciado igual, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de la forma como está conformada la comisión de
de postulación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor de este colegio y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad de Guatemala. Para algunos, ahí se inician las fallas de origen de este proceso. ¿Usted cómo lo ve, doctora Pérez Ruiz? Mire, cuando una multitud de gente es quien tiene que dar su veredicto sobre la credibilidad de otros, sobre su capacidad de idoneidad, etcétera. Primero, es imposible casi que se pongan de acuerdo. Por otra parte, y desafortunadamente, muchos de ellos representan no los intereses de la comunidad académica, no los intereses de los jueces y magistrados en funciones y que forman parte de esas comisiones. Es decir, son realmente y representan a universidades de garage que únicamente les interesa tener su cuota de poder en ese proceso y son tan fácilmente comprables. Muchísimos no, por supuesto que no, pero muchísimos de ellos ya tienen, perdón por la expresión, vendida el alma al diablo y sabemos por quiénes se van a inclinar. Prueba de ello es que autoridades que hayan sido electas o designadas por esa vía estamos satisfechos. ¿Cuál es el resultado de esas listas de postulación? Que por otro lado, cuando funcionaron un poco mejor esas comisiones de postulación, fueron casi nulas las que personas honestas, idóneas, capaces hayan sido designadas en los primeros lugares por obtener los más altos estándares en esos aspectos, pero fueron pospuestos, es decir, muchísimos, y no me dejarán mentir, porque ahí está la historia escrita, que gente que punteaba 90 y picos, fue pospuesta por gente que tenía 35, 40, 50 puntos, y que carecía de la tan maniada reconocida honorabilidad. Es decir, solo esa expresión ha sido manipulada y manoseada tanto. Es decir, que no tengan antecedentes penales es reconocida honorabilidad. Acabáramos, ¿no? Por otra parte, quien es un desconocido también es de reconocida honorabilidad porque nadie lo conoce, por lo tanto nadie puede señalarle. Para mí hay esa multitud de gente a la cual no se puede ejercer el control por parte de la sociedad civil. Creo que ahí empiezan los grandes desastres. El hecho de que haya sido una implosión de miembros en esas comisiones. Ahora, licenciado Echeverría, ¿usted cómo visualiza el papel que debería tener la comisión de postulación? Porque usted fue muy claro y contundente y asertivo al indicar que desde la pasada comisión no se hizo reformas para que esto tuviera mayor transparencia. ¿Qué considera usted que deberían tomar en cuenta cuando se conforme la comisión de postulación para este alto cargo? Por ejemplo, como dice la doctora Pérez Ruiz, en cómo verificar la integridad, la honestidad, la transparencia de cada postulante,
que los títulos que presente, por ejemplo, maestrías o doctorados, no sean títulos de caja de cornflakes, sino que sean auténticamente emitidos por las universidades. Y lo que es que las universidades se hagan responsables de los títulos que están emitiendo, y no que se hagan a un lado y que evadan su responsabilidad. ¿Qué debería hacer la Comisión de Postulación desde su perspectiva, el licenciado Echeverría? Sí, yo creo que en esta comisión de postulación hay un grupo grande, digamos, de decanos, que es la mayoría, creo yo, de la comisión de postulación. Entonces, los decanos de las facultades de Derecho van a tener un rol preponderante, un rol importante. Y lo que usted decía también, doctor, yo creo que, por ejemplo, en la calificación de la calidad académica se debe ser muy riguroso. Si pensamos en la intención o en la razón de ser de la comisión de postulación, era porque se suponía que este gremio de abogados se iba a conocer entre ellos, digamos, iban a conocer la personalidad, el temple que pudiera tener las personas que se estaban postulando, y en muchos casos se iban a conocer personalmente para poder calificarlos y determinar si entraban a la nómina de 6. El gremio de abogados se ha expandido de una forma exponencial que es casi imposible que todos se conozcan entre todos. Cuando uno ve el número de abogados y digamos la rapidez, por decirlo de alguna forma, de graduación de algunos abogados. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que puede tener la comisión. Yo creo que en términos de transparencia, yo no veo tanta preocupación, porque la comisión transcurre ahí, digamos, en vivo y en directo, por así decirlo, de alguna forma. Ahí se permite el ingreso a medios de comunicación, a sociedad civil, pero yo creo que el reto está más en los instrumentos de evaluación, en cómo poder hacer, cómo puede plantear la comisión de postulación un perfil objetivo que pueda ser verificable y que asegure que los elementos que están calificando puedan ser ciertos y efectivos. El licenciado hace una reflexión que me parece muy importante consultársela a usted como con su experiencia. El licenciado Echeverría dice algo que es ciertísimo, que no podemos negar, que el número de abogados en Guatemala se ha destapado de manera exponencial. Antes usted lo sabrá, ¿verdad? Se decía, entre gitanos nos leemos las manos y otras frases coloquiales que indicaban que en el gremio, por ejemplo, de abogados, todos se conocían y que era muy fácil ver quién era el pícaro del grupo y quién era realmente el que iba en la línea del derecho, de la justicia. Pero actualmente esa implosión, podríamos decir, del número de abogados que existe en Guatemala hace más que difícil que los buenos en este sector pues tengan el atrevimiento de someterse a un escrutinio de una comisión calificadora, doctora Pérez Ruiz. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que este es un fenómeno mundial, es decir, ya no vivimos en la pequeña aldea que vivíamos antes, en que todos nos conocíamos. Pero aquí viene otro aspecto que es necesario reformular, y obviamente esta reformulación tendrá que ser constitucional, y ahí está otro de los grandes peligros. Pero, es decir, los requisitos mínimos no pueden ser la edad, esa ambigüedad con la que entendemos la reconocida honorabilidad, ser guatemalteco. Tienen que ser requisitos muchísimo más exigentes, porque
¿cómo se va a realizar un proceso de postulación cuya duración es 4 meses, cuando en algunas ocasiones han sido hasta 800 y más los que se postulan a la Corte de Apelaciones, por ejemplo, o más de 400 para ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia? Ser abogado no es carta de ciudadanía para optar a esas dignidades. Se tiene que exigir algo más. Yo no veo, y tiene que ser un proceso muchísimo más exigente y por lo tanto con mayor prolongación en el tiempo, porque resulta ridículo que le den 2 o 3 minutos, máximo 5 minutos, a alguien en una entrevista solo para cumplir con el requisito que se puede conocer de alguien en un lapso de tiempo tan pequeño. Es decir, y entra ahí para postularse es Raimundo de todo el mundo. Y mientras más desconocido, mejor. Y por otra parte, el hecho de que yo conozca personalmente a alguien viene a ser un valladar también, porque ese conocimiento puede llevarme a no ser objetiva en mi forma de calificar las aptitudes del personaje. Yo creo que es muchísimo más complejo el problema que estamos tratando que puntualizar el problema en una comisión de postulación, en las formas de evaluación. Tiene que ver también con el periodo de tiempo que tienen las comisiones de postulación. Y hay otro aspecto, se hablaba de la publicidad y la transparencia. Yo preguntaría a los miembros de la prensa, a las personas que se han dedicado a seguir los procesos de postulación, a monitorearlos, si realmente existe transparencia. ¿Realmente no se dan negociaciones debajo de la mesa? ¿Realmente no van ya con las instrucciones dadas para esto? Yo creo que el problema es muchísimo más, y el problema se va a centrar también en las personas que tienen las decisiones. Y algo muy importante, el sacar de la esfera política mínimamente las comisiones de postulación de magistrados a la Corte de Apelaciones. Ahora, el proceso de selección en el Ministerio Público, ese tiene complejidades muchísimo mayores, puesto que es y definitivamente es un proceso, si bien es cierto, con muchísima menos complejidad, porque son menos las personas que se presentan, está en quienes se presentan. De la doctora Pérez Ruiz me llama a formularle a usted una pregunta. Generalmente pues se manipula tanto el concepto, el término de transparencia, que muchas veces ignoramos a profundizar el significado tan profundo que la transparencia debe tener, especialmente en una sociedad como la nuestra. Por ejemplo, lo vital que resulta ese puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público, al cual muchos no le dan la importancia debida, por cuanto en alguna medida y en los actuales momentos por los que atraviesa Guatemala, es crucial. Vea usted cuántos intereses se están jugando para muchas personas que legal o ilegalmente están siendo sometidas a procesos por casos de alto impacto. ¿Cómo ve usted esta situación, licenciado Echeverría? Perdón, doctor, ¿se me puede repetir un poco la pregunta? No escuché muy bien. Por supuesto, que transparencia, como que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de
de mascotas, pero no profundizamos en la importancia y en lo profundo que reviste este concepto de transparencia, que es en todo momento limpieza pura. Y para el que estamos conversando de fiscal general y jefe del Ministerio Público, la transparencia, la idoneidad, la integridad son fundamentales, más cuando tienen en sus manos el manejo de casos de alto impacto, como lo es la lucha contra corrupción e impunidad, en el cual muchos, justa o injustamente, están sometidos. ¿Por qué de que un nuevo fiscal general pues tenga esa transparencia y esa certeza que el guatemalteco demanda, licenciado Echeverría? Claro, sí. Bueno, yo creo que hay herramientas también, digamos, que se han utilizado en otras plazas o en otros países, por ejemplo, como la declaración de intereses, digamos, una declaración jurada en donde los postulantes tienen que afirmar y declarar, digamos, si tienen algún interés o conflicto de interés y que se pueda, digamos, dilucidar dentro de la comisión. Es una práctica que aún no se ha tomado, que pudiera ser útil, incluso si hay una falsedad en esta declaratoria de intereses por parte de las personas que están postulando, inclusive que pudiera ser penado por la ley, para que fuera coercitivo, digamos, para que pueda tener una fuerza vinculante. Pero yo creo que eso va un poco de ambas vías, porque por un lado, el problema un poco es cómo poder hacer una evaluación en cuestión de semanas prácticamente a un número de postulantes. Cómo verificar que cumplen realmente esos requisitos y que no se dé como en algún momento se dio, que Proyección Humana, un postulante llegó con un recibo de donación de hace un par de semanas para decir que ahí se comprobaba su proyección humana y su ética. Entonces, yo creo que la parte de la transparencia deberíamos de verlo integral en completo, en cómo lograr cumplir con ese perfil ideal y cuáles son las características que necesita el fiscal general y según también las necesidades actuales del Ministerio Público, y que se puedan encontrar las herramientas efectivas para poder asegurar y calificar ese perfil. Y ahí viene la otra parte que mencionaba, el otro lado de la moneda, y es la calidad de las personas que se postulen, porque los comisionados pueden establecer el mejor perfil con las mejores calidades de evaluación o parámetros de evaluación, pero si los postulantes son de calidad baja y no hay postulantes que llenen ese perfil, de igual forma van a tener que integrar la nómina de 6 candidatos para que el presidente elija dentro de esa nómina de 6. Vamos conversando con ustedes. Quédese con nosotros. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Todos los días a las 8 de la mañana lo invitamos a que se reúna con nosotros y debatamos sobre los temas que marcan la pauta de la jornada. Un análisis de las noticias y sus protagonistas. Reunámonos todos los días a las 8 de la mañana en Punto de Vista. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Los invitados, doctora Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, ex magistrada, y licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, sobre qué se espera de la integración de Comisión de Postulación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. El tema es importante, ya ha despertado interés en nuestros internautas. Tengo comentarios valiosísimos todos en este momento. Doctora Pérez Ruiz, hay muchos comentarios que indican que debería de seguir en el cargo la actual fiscal general,
la doctora Porras Argueta, ¿qué tanto va a pesar en la actual elección de fiscal general, doctora Pérez Ruiz, el que este cargo está bajo la lupa, por ejemplo, de Estados Unidos de América, que incluso pues ha colocado en una de sus listas a la actual fiscal general? ¿Eso cuánto va a hacer meditar una y mil veces a quienes quieran optar a este cargo, doctora Pérez Ruiz? No sé cuánto pueda hacer meditar a todos los comisionados esta circunstancia. A mí me da la sensación, tengo la percepción que a nuestro gobierno le importa muy poco, hasta el momento lo que dice Estados Unidos. Prueba de ello es que han dicho los Estados Unidos blanco y Guatemala dice negro, aunque dependamos económicamente de la gran potencia del norte. Ahora bien, en el caso específico de la doctora Porras y su poca credibilidad o la baja apreciación que de ella tenemos los guatemaltecos, no sé, realmente no sé cuánto va a pesar. Voy a ser cínica y decir, tengo mis dudas. Decir, yo no sé si eso sea suficiente. Por supuesto que ella como ciudadana tiene el derecho de volverse a postular. ¿Cuánto vaya a pesar las situaciones de percepción, las situaciones de negación por parte de la embajada de la prohibición expresa de un visado, que ella no pueda ingresar en Estados Unidos, estar en una lista, etcétera? No sé realmente cuánto pueda pesar. Debería pesar estos aspectos, pero insisto, cínicamente voy a pensar, no sé, realmente no sé. ¿Su punto de vista sobre este tema, licenciado Echeverría? ¿Cuál sería, perdón, otra vez? Es que no escucho muy bien el audio desde el teléfono, doctor. Sí, le repito, con mucho gusto. ¿Cuánto puede pesar en el interés que demuestren los postulantes al puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público el saber que van a estar bajo la lupa, bajo el escrutinio del gobierno de Estados Unidos sobre sus actuaciones? Pues mire, yo creo que independientemente no debería ser ningún problema estar bajo el escrutinio de nadie, ¿verdad? O sea, es un puesto público. De igual forma, la actividad del Ministerio Público también debe ser autónomo e independiente de los demás poderes del Estado. De igual forma, escrutinio que pudiera existir o presión que pudiera existir de cualquier lado. Entonces yo creo que no debería ser problema. Es un puesto público, una función pública que sí va a estar digamos visible, y es importante que el trabajo que se haga en el Ministerio Público y la estrategia a seguir desde el jefe del Ministerio Público también sea transparente con la ciudadanía y con todos. Ahora, el licenciado Echeverría menciona otro concepto que también es importante plantearlo en este programa: es independencia y autonomía. ¿Hasta qué punto un profesional del derecho puede sujetarse, por ejemplo, a los dictados o a los desmanes o a la imposición de alguien que lo seleccionó entre una terna que le fue presentada, y obedecer ciegamente, podríamos decir, a las órdenes que emanen de la persona que lo seleccionó? ¿Cuán difícil es para un jefe del Ministerio Público o fiscal general pues guardar esa independencia, esa autonomía, doctora Pérez Ruiz? En un contexto como el que vive el país y hemos vivido, autoritario, dictatorial,
siempre va a ser difícil, pero va a depender de la persona. Alguna vez, cuando presidí el Colegio de Abogados, escribí en la revista a propósito de una elección de fiscal general que lo más importante, una característica, no lo más importante, una característica muy importante que debía reunir cualquier persona que llegara a esa posición, y también los candidatos, era que fueran desagradecidos. ¿Y por qué decía yo que fueran desagradecidos? Porque una vez electos, o una vez eleccionados, o como las personas le quieran decir, el funcionario debería olvidarse de a quién le debe, entre comillas, su nuevo puesto. El fiscal general y cualquier funcionario de elección popular o de elección mediante el proceso que estamos conversando, se debe al país, se debe a los ciudadanos, y debiéndose a ellos, debe ser objetivo e independiente en sus decisiones. No se lo debe a nadie que haya participado dentro de ese proceso para que llegara al puesto para el cual se había postulado. Por eso indico que depende de la integridad de la persona el tratar de ser lo más objetivo, lo más independiente posible. Claro, esos son paravalores, por lo tanto, muy difíciles de alcanzar, pero el trabajo de todos los días de quien llegue a la fiscalía debe ser tratar de mantener su independencia. Licenciado Echeverría, me gustaría conocer su punto de vista, y es precisamente porque cuando se conforman las comisiones de postulación, rara vez se conoce por parte de la población, de los ciudadanos, cuál es el perfil, cuál es el currículum vitae de cada uno de los integrantes de esta comisión, porque desde ahí principian las fallas de origen. Por ejemplo, le gustaría conocer los logros del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién es el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados? ¿Quiénes son? ¿Qué méritos han hecho para llegar a decanos, quienes actualmente dirigen las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad de Guatemala? Pero eso difícilmente lo conocemos. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que es algo también que se puede hacer, comunicar a la población quiénes son estos comisionados, ¿verdad? Y con la propia experiencia y antecedentes que tengan, la ciudadanía va a poder determinar quién ha dirigido una institución académica, una facultad con experiencia, digamos, con excelencia académica o con méritos profesionales o con una carrera profesional, o quienes han visto la comisión como un punto de incidencia y justo han entrado para eso, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto muy importante que se puede realizar en poder, digamos, hacer transparente o comunicar quiénes son estas personas que van a integrar y van a calificar y al final van a decidir quién puede ser el próximo fiscal, definiendo esa nómina de 6 para que luego elija el presidente. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, doctora Pérez Ruiz? Mire, es sumamente complicada esta situación, porque si tomamos en cuenta
que hay una decepción por parte de la ciudadanía acerca de todos estos procesos y terminan por aburrirse de todas las discusiones, mucho menos se van a estar ocupando de ver cuáles son los currículums de todos estos señores y qué incidencia tendría que los conocieran. Yo creo que hay muchísimas cosas y que esta del conocer quiénes son los postuladores, por supuesto que es importante, pero ¿será importante para la ciudadanía? Yo creo que tiene muchísimo mayor trascendencia el que se defina qué es la reconocida honorabilidad y que todos podamos saber en qué parámetros en Guatemala, porque en otros lares y para otras personas la reconocida honorabilidad es otra cosa, en qué parámetros está parado para poder definir si esa persona es confiable o no, y esto me refiero en todos los aspectos de elección de cualquiera de los funcionarios sometidos a estos procesos. Por otra parte, agréguele la dimensión tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener? ¿Lo irán a publicar? ¿O cómo sabemos que son verdaderos esos currículums? Pero si se falsifica una tesis de doctorado, ¿cómo no se va a falsificar una hoja de vida? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, licenciado Echeverría, desde su punto de vista, ¿con cuánto tiempo de antelación debería convocarse a la formación de una comisión de postulación? Porque, como usted lo dijo al principio, 4 meses no son suficientes. Yo creo que tenemos los requisitos legales, ¿verdad? Dentro de los requisitos legales o preestablecidos en la ley, prácticamente están la convocatoria, que tiene que ser 4 meses antes que finalice el mandato de la fiscal general, como mínimo, y eso en experiencia ha hecho que se haga, digamos, a inicios de enero. La integración como mínimo, digamos que cuando ya empiezan a funcionar, ya se integran la comisión, como mínimo, según la ley, son 2 meses, que a mi parecer es demasiado corto, pero en la experiencia la comisión desde la juramentación prácticamente se integra, haciéndolo no solo con, digamos, 2 meses, sino unos 3 o 4 meses. Pero de ahí para adelante, digamos que aproximadamente tendrán unos 3 meses de trabajo, y yo creo que es poco. Pero si uno le pregunta, digamos, a una persona que está en una comisión de postulación, que tiene que dirigir una facultad que probablemente tenga una oficina jurídica que atender y que además tiene que estar en una comisión de postulación ad honorem, exigirle más tiempo también es un poco difícil, porque eso es algo que ellos hacen, no reciben ninguna remuneración a cambio. Y quiera que no, es un reto que ellos afrontan. Claro que es importante y que es parte de sus funciones, pero yo creo que también tiene que haber un balance en cuánto tiempo pueden dedicar u ordenarlo de alguna forma para que pudiera ser tal vez más tiempo, pero jornadas menos largas, por ejemplo, y que no interrumpiera sus labores profesionales también. Y para usted, doctora Pérez Ruiz, ¿debería ampliarse el plazo que se dé a la comisión de postulación para hacer el tamiz necesario en la selección de los candidatos? Mire, realmente va a depender de que en la misma normativa se pongan tal vez mínimos de participantes, porque como insisto, se presenta Raimundo y todo el mundo porque cree que tiene
que tiene las capacidades y obviamente que qué puedo yo decir acerca de lo que piensen de sí mismos los demás. Pero eso va a depender en cada uno de los procesos. En cuanto al proceso de fiscal general, yo participé en uno. El principal valladar ahí para nosotros constituyó en su momento la calidad de las personas que se presentaban. Entonces creo que sí debe ser un tiempo suficiente como para realizar mínimo entrevistas con el tiempo suficiente en cada entrevista y poder establecer una impresión de los comisionados que escuchan a los candidatos. Y por supuesto yo soy de las que piensan que las comisiones de postulación deberían de tener una integración muchísimo menor. Creo que esos aspectos, número de participantes y de integrantes de las comisiones de postulación. ¿Y cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado esta mañana, licenciado Echeverría? Si no lo tenemos en línea, nos había indicado previamente que 5 minutos antes se iba a retirar. Ahora, ¿cuáles serían sus conclusiones o recomendaciones sobre lo conversado, doctora Pérez Ruiz? Es imperativa una reforma constitucional, eso en principio. Obviamente, como consecuencia, también debe reformularse la ley de comisiones de postulación y dejar claros muchos aspectos que han sido utilizados por su ambigüedad para realizar actos non santos en las comisiones de postulación. Por otra parte, creo que es casi punto menos que imposible en las circunstancias en que estamos pensar que vamos a tener una reforma constitucional con todas las de la ley. Pero sí creo que mi recomendación es a todos los guatemaltecos que nos interesemos en este aspecto fundamental de la vida nacional. Es esencial que el jefe del Ministerio Público y el fiscal general sean personas íntegras, idóneas y capaces. Así como es indispensable que reúnan tales requisitos los magistrados, el director de INASIF, el director de la Defensa Pública. El sector justicia es trascendente para la existencia de una democracia. Si no hay justicia, no hay democracia. Entonces, todos los guatemaltecos debemos interesarnos y debemos involucrarnos y exigir que las comisiones de postulación nos den a los mejores candidatos y que las autoridades hasta el momento encargadas de elegirlas elijan al mejor. Hay que luchar por la meritocracia. Una pregunta. Algunos sugieren que cuando las comisiones de postulación, tanto para magistrado de Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, Ministerio Público, hayan hecho el escrutinio necesario, pues simplemente se haga un sorteo, que eso no quede en manos de los diputados al Congreso de la República en el caso de Corte Suprema de Justicia o del presidente en caso del fiscal general. Porque esto pues genera muchas dudas e inquietudes sobre los intereses que están en juego. ¿Comparte usted ese criterio o considera que no es viable? Yo creo que si un proceso está regido por la meritocracia, me parece que sería la mejor forma, porque ahora que usted habla de
del sorteo y que es una forma que algunos quisieran. Yo recuerdo que en alguna oportunidad se escogió a ¿cómo se llama? Los miembros del tribunal, bueno, el que ahorita no recuerdo cómo se llaman, de disciplina judicial. Y eso se hace por sorteo anualmente. Y uno de esos sorteos resultó amañado. Sí. Es que con eso le respondo. Pues doctora, muchas gracias. No sabe cuánto le agradezco la gentileza de habernos acompañado en esta hora, doctora Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, magistrada, y le deseamos lo mejor de lo mejor en este año 2022. Gracias, igualmente para usted, doctor. Un placer estar con usted. Muchísimas gracias. Y también agradezco al licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, por habernos acompañado. Y a usted, por supuesto, que siga con nosotros en las frecuencias de Radio Punto al nivel nacional e internacional y por redes sociales. La invitación para mañana, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra palpitante actualidad. Y por favor, cuídese.